En el episodio de hoy tengo el gusto de entrevistar a Lu Cáceres. Su formación como neurocientífica le ayudó a conocer muy bien el mundo de las ideas y su expertise en mentalidad a entender cómo las gestionamos. Con esta experiencia, desde hace 5 años, se dedica a potenciar marcas personales aplicando la estrategia creativa, teniendo en cuenta su unicidad y sus propios ritmos para que puedan avanzar con claridad. Buscando sus propias formas de llevar adelante su negocio, creó Creatividad Estacional, una metodología que nos permite aplicar la creatividad según los recursos disponibles de nuestra biología en cada estación. Es además speaker internacional y en 2024 brindó su primer charla TEDx. En esta entrevista vamos a hablar muchísimo sobre marketing, sobre dejar de lado un poco las tendencias y seguir la propia singularidad. Así que te invito a no perderte este episodio. Bienvenida. Bienvenida a un tecito minimalista. Un sorbo degustable de comunicación, marketing y estrategia minimalista para marcas humanas. Un espacio en el que te comparto mi método minimalista para comunicar de manera genuina, para planificar y ordenar tu negocio, sin dejar de lado el descanso. Hola, soy Liz, creadora del método de marketing minimalista. Un tecito minimalista es un espacio para esas mujeres que quieren crear negocios que trasciendan más allá de las redes sociales. Negocios humanos. Para mujeres que saben que una marca es mucho más que los productos o servicios que ofrecen. Hola Lu, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Liz, muchas gracias por la invitación a charlar con vos un ratito. Muchas gracias por sumarte a este episodio del podcast, que este podcast se llama Un tecito minimalista, que en principio era por el universo del té, que tiene mucho que ver con mi marca, y después hablando con una colega amiga me dice, bueno, también puede ser esto de como de citar a la otra persona, ¿no? Como te cito a este encuentro, así que me encanta que te hayas sumado hace bastante tiempo que vengo ahí siguiéndote, me gustó mucho tu enfoque, cómo trabajas, así que quería que estuvieras en el podcast para que el resto de las chicas te pudieran conocer, para que pudiera llegar también tu mensaje. Así que bueno, vamos a arrancar con este podcast y como siempre en todos los episodios, te voy a preguntar un poco de vos. ¿Quién Ujú. sos vos? Podés definirte como persona, obviamente, pero también quién sos profesionalmente, cómo te definís profesionalmente. Bueno, em, yo vengo del mundo de la academia, o sea, hice la carrera en ciencias biológicas, después hice el doctorado, me especialicé en neurociencias y venía como por ese mundo. Pero por otro lado también me interesó siempre todo lo que es el mundo de la espiritualidad, del autoconocimiento, desarrollo personal. Entonces, como que siempre tenía esas dos visiones, esas dos como carreras en paralelo, que a veces como que también se peleaban un poco entre sí, porque era el mundo de la mente con el mundo de como de las emociones, que a veces pueden como parecer como mundos opuestos. Y después, bueno, decidí como dejar mi carrera científica por varias cuestiones que fueron ocurriendo y también esa necesidad de hacer algo un poco más como trascendental, no sé, sentía que seguir en la carrera era como seguir en lo mismo y estar siempre haciendo lo mismo. Así que empecé a experimentar y seguir experimentando como emprendedora, porque yo con toda esta parte espiritual que venía estudiando, la llevaba a talleres, a encuentros, meditaciones, y fue ponerle un poco más de forma. Y ahí empecé como a experimentar, primero con la autenticidad, después con el tema más de la sustentabilidad, después me fui un poco más a las marcas personales, es como que fui haciendo todo un camino en el que siento que si bien parecen como cosas distintas, es como lo mismo pero más profundo y yo encontrando qué es eso exacto que quiero trabajar o que quiero ver más en el mundo o a lo que quiero ayudar. Como que a veces digo, hay como un patrón que va uniendo todos los puntos y que visto de afuera quizás dice, uy, cambió un montón de veces, pero yo siento que fui profundizando y evolucionando un montón de veces y sigo, como que el cambio a veces me parece como un poco así como, uy, otra vez voy a cambiar, pero para mí el cambio como que es necesario y siento que es parte de mí. Y hoy estoy trabajando con marcas personales. em,
y estoy como profundizando más en eso, es en lo que me gusta, es en lo que quiero, soy muy curiosa y siempre voy como, me gusta mucho la investigación, siempre la investigación como que es algo que está, como que subyace a todas mis propuestas, siempre hay mucho de ir a investigar, mi parte científica está ahí siempre presente. Y hoy acompaño a marcas personales a que puedan expresarse desde un lugar creativo, y cuando digo creativo lo digo desde esas cosas que solo esa persona puede compartir, puede comunicar, puede saber, puede haber experimentado, y cómo todo eso lo puedes plasmar en tu marca personal y sin necesidad de buscar tu diferencial y buscar las cosas que haces distinto y crear desde ahí, sino como yendo a lo que yo ya tengo y poniéndolo eso al servicio de mi comunicación y mis servicios, ya por ser una persona y cada persona es única, mi marca personal va a ser única. Y ahí es cuando siento que la creatividad es necesaria para la creación de una marca personal. Qué bueno, y qué lindo escuchar todo este recorrido, porque algo que es muy característico, al menos de muchas de las mujeres que están en mi comunidad y de mí misma también, es que venimos de otros lugares. En mi caso, yo vengo como del mundo de la música, yo empecé a estudiar música a los 8 años y cuando llegué, bueno, a sexto año, qué sé yo, como que no sabía qué estudiar. Estudié un año de licenciatura en química, sin nada que ver. Después me volví a mi ciudad, empecé a estudiar composición. Ya estoy como en el tramo final de la carrera, me quedan las últimas materias, la tesis. Y después también en el medio estudié higiene y seguridad, o sea, como que hice muchas cosas, me recibí de técnica en higiene y seguridad, y me pasaba esto también que en un momento pensaba, bueno, pero todo esto como que no tiene nada que ver con la comunicación, con el marketing, y después como que le empecé a encontrar como ese hilo que decimos, como que nos parece que todo lo que hemos aprendido o lo que hemos hecho no tuviera nada que ver, pero en realidad todo nos lleva a ese lugar, como decimos, de evolución y tal cual, como decimos, la creatividad para mí es como, es esa habilidad, ¿no? Que es netamente humana, que creo que es lo único que nos está quedando para nosotros, que no nos puede quitar la inteligencia artificial, que sí nos puede ayudar a potenciar, obviamente, nuestra creatividad, pero tal cual, como que me gusta esto de no tener que estar como forzando o buscando esto, el diferencial, o que nuestro diferencial sea algo como mágico, sino decir, bueno, yo ya soy una persona diferente, con eso ya puedo explorar. Y algo que te quería preguntar es, en tu experiencia, ¿cómo, cómo es la relación de las mujeres con las que vos trabajás con esta creatividad? Porque en mi caso es como un poco compleja la relación con la creatividad, como que muchas mujeres no se consideran creativas, entonces por ahí también hay como una limitante en eso. Ujú. Sí, suelen llegar mujeres muy creativas o que tienen muchas ideas. Quizás el problema es no que no tienen ideas, sino que tienen muchas. Entonces, ¿qué hacen con eso? Y ahí es cuando también esa cantidad de ideas surgen porque son personas o multipotenciales o que vienen con varias carreras, varios trabajos y que a la hora de crear una nueva cosa, una nueva marca, una nueva propuesta, dicen, uy, pero yo hice 5 carreras y ¿cómo hago para esas 5 carreras hacer de eso una marca personal, ¿no? Y ahí es cuando yo digo que es importante que entre la creatividad porque, por ejemplo, yo no sigo haciendo ciencia como lo hacía antes, que era estar en la mesada, plantear experimentos y publicar papers, sino que ahora la ciencia está desde un lado más de investigación, está mi curiosidad, está mucho la planificación por objetivos, el buscar el propósito a todo y desde ahí crear. Entonces, eso me lo dio la ciencia. Entonces, creo que la creatividad es, y en esa, cuando tenemos muchas cosas, es bueno, no tengo que llevar todo a mi negocio y tampoco todo de la forma en la que lo solía hacer antes. O sea, a vos la música te pudo haber dado una sensibilidad de los ritmos que no la tendrías si no hubieses estudiado música. O sea, cómo seguir ritmos, cómo, no sé, cosas que las podés llevar a un proyecto que nada que ver con la música. Entonces, ahí creo que radica un poco la creatividad de poder ver qué cosas más que qué aprendimos, o qué aprendiste en música, por ejemplo, sino
¿qué te permitió, de qué manera te permitió ver la vida la música? ¿No? Y eso es lo que puedes llevar después a cualquier cosa. Entonces siento que a veces nos olvidamos de que tenemos un montón de recursos que pueden ser recursos que pueden aplicarse a la creatividad, pero los vemos de manera lineal, ¿no? Entonces, si estudié psicología, entonces tengo que atender a personas. Si hice pintura, entonces tengo que pintar. Pero cada profesión o cada cosa que aprendes te da un universo de recursos y vos puedes elegir uno o dos para llevarlos a tu negocio. Entonces, a mí me pasa eso, de que vienen personas muy multipotenciales con muchas ideas que quieren meter todo en la mismo y claro, la comunicación es un cambalache de cosas, porque me estás hablando de que sos madre, pero que a su vez fuiste cocinera y ahora sos joyera, pero también fuiste arquitecta. Entonces la gente, bueno, ¿pero qué me estás vendiendo? ¿Un taller de arquitectura, una joya o qué? Entonces es salir de la linealidad de la comunicación para empezar a tomar cositas que tengan coherencia como un todo cuando las propones o haces tu marca y vos te sientas identificado también en todo ese todo. Y no de manera como uno espera, sino creativa y combinando las cosas como una receta, digamos. Sí, qué bueno. Bueno, a mí también me pasa eso, que, que me llegan un montón de mujeres, como decimos, que yo le llamo mucho esto como el exceso de ideas, que a nosotros por ahí, bueno, esto que decimos de la música, algo que estudiábamos mucho, que lo poníamos en práctica en las clases y todo, era cómo lidiar con este exceso de ideas, porque por ahí como vos tenés, nos decía un profe, es como vos tenés muchas ideas, pero no puedes poner todas esas ideas en una sola composición, porque es como decís vos, como que, che, es como demasiada información, no se entiende, es como, inclusive, nosotros analizábamos, bueno, muchos músicos y demás, y vos decías, bueno, vos ves, no sé, Beethoven, tomaba un motivo, o sea, cuatro notas y lo desarrollaba durante toda una sinfonía. Entonces también esto de decir, bueno, cómo gestionar esas ideas, cómo sacar el máximo provecho a las ideas, cómo hacer rendir, cómo, porque si no, algo que nos pasa y que me pasaba mucho a mí, y que ahora estoy como trabajándolo, es que tenemos tantas ideas y queremos ir por todo, entonces como que vamos dejando cosas a medias, como bueno, hago un poquito de esto, un poco de esto, un poco de lo otro, entonces me queda un curso a medias, la estrategia de marketing más o menos, porque quiero sacar todo junto, porque vi que alguien lanzó una asesoría nueva, entonces yo también quiero lanzar una, entonces nos queda como todo ese cambalache de cosas, y es cierto que también hemos aprendido quizás tanto, hemos estudiado tanto que queremos como volcar todo, pero bueno, no se puede volcar todo junto al mismo tiempo. Está también como esta creencia de, bueno, como es creatividad, como es arte, como es como más libre, entonces como que hay que no darle una estructura. Y creo que toda idea necesita una estructura. Creo que la creatividad necesita una estructura y que la estructura no limita a esa creatividad, sino que como que nos permite explotar al máximo las ideas. Creo que hay, no sé si a vos te parece también, pero a mí me parece que hay como esto, como que se ve la creatividad por un lado y la estructura, o todo esto que decías vos de lo que te da la ciencia, de esto del plan, de ir por objetivos, como que se ve Ujú, como cosas, como universos muy distintos. ujú. Sí, es súper claro el hecho de que tenemos que darle como un único propósito a nuestra creatividad para que desde ahí pueda crear una idea. Porque si le damos muchas variables, muchas cosas, es como que podemos crear un millón de cosas y podemos crear un taller. A mí me pasaba de que yo ahora me decís dos temas y te creo un taller de la nada. Y tengo la facilidad de hacer eso, pero también es contraproducente, porque entonces me puedo poner a hacer un taller de cualquier cosa. Uy, vi esto, me inspiró, puedo hacer un taller de collage. Uy, esto. Bueno, pero ¿por qué lo vas a hacer? ¿Con qué sentido? Dentro de tu estrategia, ¿qué querés comunicar desde ese taller? Entonces hay un montón de preguntas que hay que hacerse y ahí es donde entra, como vos decís, la estructura. Las ideas como que son nada más que ideas y son creativas y ayudan a tu marca cuando tienen una estrategia detrás. Porque si no, es como que es tirar ideas porque sí, cuando nos vienen, y algo que yo siempre trato de comunicar es que la creatividad o la generación de ideas puede ser deliberada, puede ser buscada con propósito. No es estar bajo ahí mirando la nada y esperando que las ideas te lleguen, que eso es cuando no tenés una estrategia, no tenés una estructura detrás, entonces agarrás lo que venga,
Pero cuando vos decís, bueno, no sé, tengo le quiero hablar a estas tales personas que tienen este desafío y yo quiero hacer, y a mí me gustan los programas largos y además me gustaría que esto sea en video, entonces voy combinando ciertas cosas que a mí me gustan y ahí puede salir una idea que una todos esos puntos y que cuando la sacás tiene coherencia con todo, porque es para la persona a la que vos le querés hablar, de la forma en la que vos lo querés hacer, del tiempo en lo que lo querés comunicar, y eso es darle como una estructura a la creatividad. Si no, ideas salen como pochoclos, o sea, pero ¿para qué? ¿Y por qué? Entonces ahí es cuando siento que muchas veces vemos a la creatividad como algo espontáneo que sale cuando se le canta, pero uno puede aprender con ciertos recursos, decir, bueno, cuáles son las condiciones y a partir de ahí crear, y de ahí crear la innovación, que tenga un propósito y un sentido dentro de mi marca. Sí, sí, como que la idea también es como el disparador muchas veces. A nosotros eso también me quedó mucho de la música, es que el profe nos decía, ustedes no piensen que el compositor es una persona que está sentada bajo un árbol esperando que le caiga la inspiración y escribe la música, porque entonces, si yo dependiera de eso, hubiese escrito 3 temas a lo largo de mi vida. O sea, muchas veces tenemos que componer y a lo mejor no estamos inspirados y tenemos que poder componer igual. Y ahí es donde viene esto que decimos de, bueno, che, tengo que hacer esta composición, este contenido, este video. Bueno, empiezo a desglosar para quién va a ser, cuál es el objetivo, cuál es el propósito y empezar a hacerlo, porque sí, no sé qué sé yo, nosotros a lo largo de la carrera es como, bueno, chicos, para la semana que viene tienen que componer 3 obras. Y a lo mejor no se te caía ni una idea, pero por ahí tenías un cuaderno a lo mejor donde tenías anotadas ideas que se te habían ido ocurriendo así espontáneamente, la tomás como disparador y después tenés que desarrollar todo. Porque por ahí también, como decís vos, es como sí, a lo mejor me van llegando muchas ideas, pero si esas ideas no están alineadas con el objetivo de mi negocio, a lo mejor con mi objetivo anual o con mi objetivo a 5 años, o que no me van a ayudar a alcanzar eso, y quizás la tengamos que postergar por un tiempo y tomar otra idea y desarrollarla que sí nos ayude a alcanzar. Muchas veces yo hablo con las chicas y le digo, a ver, no sé, tenés 5 o 6 ideas de servicios. ¿Cuál de todas estas ideas está alineada con ese objetivo que tenés? ¿Y cuáles se te ocurrieron porque viste en algún lado algo que te gustó y lo vamos desarmando y desarrollando? Creo que como decís vos, es como darle un marco a todas esas ideas que tenemos. Yo siempre le digo a las chicas, no hace falta descartar ideas. Yo tengo cuadernos llenos de ideas, porque muchas veces no se me ocurren cosas, no estoy inspirado, lo que sea. Pero no podemos ir con todo a la vez. Tenemos que hacer como esta limpieza. En una época estaba como muy modesto de, bueno, si tenés muchas ideas, anotarlas en un cuaderno. Y yo siempre digo, bueno, con anotar en el cuaderno no me alcanza, tengo que gestionarlas también, tengo que ordenarlas, que decir, bueno, esto me va a salir para tal cosa, esto quizás que no. Hay como un poco de esto. Creo que, bueno, en el universo del arte hay mucho de esto, de la creatividad, del exceso de ideas, pero también en otras. Creo que muchas veces hay una limitante en algunas mujeres, a lo mejor profesionales, no sé, psicólogas, nutricionistas, contadoras, ingenieras, que quizás, sí, ay, no, yo no soy creativa. Pero después cuando haces como este análisis, como decís vos, es como, y pero acá tenés todas estas ideas anotadas, tenés todo esto. Hay como ciertos prejuicios hacia la creatividad que creo que está bueno que podamos también ir como sacándolos. Ujú. Sí, creo que hay como una asociación muy directa de la creatividad al arte. Entonces, si no hago arte, no soy creativa. Y el mundo de las ideas como que queda como relegado a las ideas es otra cosa. Entonces, yo trabajo justamente con la creatividad desde el mundo de las ideas, ¿no? Y a pesar de que las ideas están en nuestra mente, donde están los bloqueos y las creencias y todo eso, algo que nos olvidamos mucho de la creatividad es la importancia del cuerpo. Porque yo puedo decir, bueno, quiero llevar esta idea a cabo, pero si por dentro estoy ansiosa, o si por dentro estoy apurada porque tengo que publicar ya el posteo con el taller que todavía no creé porque tiene que aparecer, porque tengo que juntar clientes,
y creamos desde un estado de ansiedad, de inmediatez, de fricción, de estar aceleradas, muy poco nutritivo será lo que vamos a crear. Y a veces las ideas no llegan porque estamos en ese estado. Si estamos todo el tiempo scrolleando, si estamos todo el tiempo pensando en crear contenido, en el reel, en las tendencias y todo, y estamos mirando tanto para afuera, como que nuestro cuerpo está en ese estado como de supervivencia, y para poder crear se necesita tiempo, se necesita conectar puntos, nuestro cerebro tiene que estar relajado y entrar en un modo por defecto que se da cuando uno está tranquilo. Entonces, a veces no es que no somos creativos, sino que no le estamos dando el espacio para que esa creatividad ocurra. Y a veces es incluso, no sé, a mí me pasa que cuando me pongo a escribir, ponerme los auriculares es como que conecta mi cuerpo con el estado de me voy a poner a escribir y me voy a poner a crear. Entonces puede ser un tecito, puede ser ir a un rincón, ir prenderte una velita, lo que vos quieras como para conectarte con un estado creativo y ahí hacer espacio, ahí relajar, bajar un cambio, darte una vuelta a la plaza, lo que sea, y generar esos espacios y estados en nuestro cuerpo que nos permitan conectar con ese estado creativo. En un estado de inmediatez, burnout, aceleración y por darle, o sea, todos los beneficios al algoritmo para publicar solamente lo que él necesita, en ese estado la creatividad se muere. O sea, yo digo, la hiperproductividad o la productividad en sí mismo mata la creatividad. Son dos como formas de nuestro cerebro de ejecutar de manera distinta. Si estamos muy productivos y muy en esa, la creatividad no va a tener lugar. Entonces hay que como que tratar de buscar esos espacios para permitirnos ser creativos, que es algo que ya tenemos porque nacimos con cerebro, digamos. Tal cual. A mí me pasa que esto que decís, como que me hace mucho sentido, porque por un lado considero también que hay como una falsa creencia, ¿no? De productividad, como que la productividad es hacer un montón de cosas al mismo tiempo, o como sacar tipo máquina muchas tareas. Y desde mi acercamiento al minimalismo como filosofía, no solamente como parte de las artes y demás, me encontré con una productividad minimalista que se enfoca no en hacer más cosas o sacar cantidad de cosas, sino como hacer lo que sea más importante. Y eso me ha traído como mucha calma, mucha paz, pero al mismo tiempo me ha ayudado a hacer incluso a lo que yo considero más productiva que antes, que hacía como todo, ¿no? En esto como piloto automático, tipo máquina, haciendo todo. Por un lado siento que eso también, como que el tener esa presión de tener que hacer tantas cosas y tener que hacer todo bien, nos lleva también a matar esa creatividad, a no dar espacios y a algo que es muy gracioso, que le cuesta mucho a la mayoría de las personas con las que trabajo y también a amigos, es hacer silencio. Es decir, la creatividad, como decís vos, necesita espacio, necesita conexión, necesita silencio, necesita sacarnos todos los estímulos. Y qué difícil. Yo me acuerdo siempre de una anécdota que no le he contado tanto porque la tendré que contar más. Y una vez estábamos en una misa. Que Yo antes iba mucho a cantar, bueno, en la iglesia. Y en un momento, bueno, hay una parte de la misa donde la gente, viste, va a comulgar, qué sé yo, y después eso se hace una canción. Y después el sacerdote tiene que dejar un momento de silencio. O sea, no tiene que haber música, nada. Y ¿qué serán? 5 minutos, no más que eso. 7. Y el sacerdote de esa vez como que se puso a controlar el tiempo y a ver la gente. Y es como que la gente se ponía incómoda. O sea, como que se movían, como que hacían gestos, como que algunos hablaban entre ellos, qué sé yo. Y él después decía que a propósito se deja ese tiempo, porque es un momento como de introspección, de reflexión, en el que vos como haces como una bajada de todo lo que sucedió, digamos, de todo lo que escuchaste. Y dice, ¿y cómo puede ser que no podamos estar 5 minutos en silencio? 5, no es que es media hora en silencio sin hacer nada. Y es como nosotros también estamos tan acostumbrados a ese sobreestímulo que nos cuesta. No podemos estar como en silencio. Es muy loco. Yo te iba a preguntar algo, aprovechando que vos sabés mucho más de ciencia y demás, porque en un momento una de mis referentes es Gemma Filiol, y ella hablaba mucho que
al cerebro como que no le hace bien esto del escroleo, de como ese bombardeo de información. Pero bueno, yo no tengo como mucha información científica, quizás vos tengas más información científica, pues yo siento que también como marca, no quiero contribuir a eso, ¿no? A algo que no le hace bien a las personas que están en mi comunidad, como ese bombardeo constante de información. No sé si vos sabés un poco más de eso, de cómo afecta al cerebro este sobreestímulo constante de información y bombardeo. Ujú. Sí, es como, para mí es una cantidad de estímulos a las que nuestra evolución no está acostumbrada. Em, Nosotros ayer estábamos en el medio de la selva viviendo en chozas, en círculo, y ahora estamos en una ciudad de cemento, bueno, la mayoría, o al menos yo estoy en una ciudad, cemento, edificios, ruidos constantes, y, y lo que antes era una reacción de, uy, viene un animal, se escuchan pisadas, entonces voy, llevo mi atención ahí, hablo con mi comunidad, ¿qué está pasando? Nos ponemos en alerta, y que pasaba una vez cada tanto, ahora es algo que pasa continuamente. Entonces, cada ruidito del celular, cada posteo donde te dicen esto es lo que tenés que hacer, cada posteo donde te dicen estás haciendo las cosas mal, donde te deberías estar ganando tal cosa, todos esos estímulos son como depredadores que nos están persiguiendo y que elevan nuestros niveles de estrés a niveles que los hacen crónicos. El estrés está muy bueno cuando tenés que salir corriendo, tenés que tomar una decisión rápida, pero después todo baja a la normalidad y ahora estamos bombardeados con tanta información que nuestros niveles de estrés están en un nivel tan alto que produce estados inflamatorios, producen burnout, cansancio, dormimos y no nos recuperamos. Entonces, todo eso que pasa en las redes, de estar continuamente en las redes, obviamente está alterando nuestro sistema nervioso y está de distintas maneras llevándolo a un estado de alerta. Y con esto que vos decís, a mí me pasó que la cantidad de historias, me pasa que no hago más de 6 7 como mucho. Por ejemplo, hoy creo que hice 6 historias, porque no quiero que las personas, o sea, no quiero yo contribuir a que las personas estén en Instagram, por ejemplo, mucho tiempo. Y me pasó especialmente, por ejemplo, con un fin de semana que yo estaba en mi casa y apareció una flor nueva en mi jardín y la estaba mirando y lo que hice automáticamente fue ir a buscar el celular para sacarle una foto para subirla a Instagram. Y en ese momento paré y dije, ¿por qué estoy haciendo esto? En vez de quedarme mirando la flor y observándola y mirándola detenidamente. Y ahí fue que inauguré el fin de Sin Redes, porque yo no publico, no, o sea, no subo historias ni publicaciones los fines de semana, porque no quiero estar sumando a que mi posteo haga que las personas se retenga más en las redes en vez de estar haciendo otra cosa analógica o lo que quiera en su casa. Entonces, por ejemplo, otra de las cosas que tienen que ver con esto, de cómo reacciona nuestro cerebro, es no genero en la venta urgencia y escasez. Sí aviso si es el último día para sumarte, porque bueno, nada, es algo que quizás alguien se colgó, pero no estoy. A partir de mañana este taller no vuelve hasta el 2027. Si no te sumás en las próximas 3 horas, pasa tal cosa. Esa urgencia que se genera en muchos correos de venta o en mucho marketing o mucho en las redes, lleva a nuestro cerebro a un estado como alterado de estar todo el tiempo en estrés. Entonces trato de no hacer una venta que genere esa urgencia de escasez en nosotros. Entonces, el tener esta información, como vos decís, es como, bueno, a ver, yo sé que esto genera ciertas cosas en nuestro cerebro. Por ejemplo, el neuromarketing es algo que es basura. O sea, cuando escuchas un taller de, estamos aplicando neuromarketing, neuroventas, lo que te están diciendo es, vamos a alterar el sistema nervioso de las personas para convencerlas de que tienen que comprar lo que vos tenés porque es ultra necesario y si no lo compran, van a sentir que se mueren. Básicamente es eso. El neuromarketing no es una ciencia, es una pseudociencia, lo que se diría, que surge de manipulación, ¿no? Entonces, pasa eso, nuestro cerebro responde a ciertas cosas, a ciertos estímulos, pero está en nosotros decir
quiero que las personas, los clientes que se sumen a mi taller, tengan el cerebro sobreestimulado y alterado y estén en una sensación de urgencia y escasez solo porque yo quiero generar dinero. Entonces, esas son preguntas que nos podemos hacer a la hora de ir a una venta agresiva, decir, generar urgencia, porque no es necesidad de llegar a ese punto. Entonces, o sea, el saber de esta información hace como que, bueno, vos puedas salir de ese ruido de las redes, pero vos también evitar generar ese ruido para que otras personas estén con el sistema nervioso desequilibrado y estés sumando vos a eso. Y hay mucho de eso, lamentablemente. Esta cosa de la venta que hace mucho ruido es algo que se ve muy común y creo que hay otras formas de vender y otras formas de comunicar, como vos también lo haces desde el lugar minimalista, que no están generando esto en el otro y no están sintiendo una obligación a comprarte, sino que lo hacen por una elección desde otro lugar. Tal cual. Sí, todo esto, como decís vos, del neuromarketing, que muchas veces se aplica, yo siempre lo he visto muy aplicado también a esto de como de la psicología, del marketing, qué sé yo, en política se usa mucho, desde la forma en la que se paran, cuando hablan, la ropa que usan, todo esto. Y después de haberlo estudiado, digo, che, yo no quiero contribuir a esto, porque la verdad que no, que tampoco me parece honesto. Siento que uno puede, como decimos, vender desde otro lugar, que esto no quiere decir que no tengamos negocios rentables, pero no estar todo el tiempo como con la urgencia, o también, a mí, por ejemplo, me cansaba mucho eh, seguir estas marcas que sí, que por ahí como constantemente suben 3, 4 posts por día y vos decís como, qué necesidad de estar como todo el tiempo o te mandan, o sea, vos te sumabas no sé, a un webinar y capaz que te llegaban como 3 mails por día y vos decís como, bancá. O Sí, sea, una cosa es que me avises o que me vendas algo, que mandes 1, 3 mails, y otra cosa es que en un mismo día me lleguen como 3 mails, ya me parecía un montón. Y esto que decís vos del fin de 100 redes, bueno, yo antes hacía eso, como el fin de 100 redes, de a poco como lo fui cambiando, como que también algo que hago es, che, si un miércoles no tengo ganas de subir nada a historia ni nada, ujú, porque yo no estoy bien, porque si yo no lo hago, no aparezco. Es como que empecé también a darme esa libertad de no tener que, no sé, que estar mal, ¿viste? Y maquillarme, yo no sé qué, y salir como que está todo bien, ¿viste? Como que tenemos como esa presión. La verdad, no es algo que me guste. El año pasado empecé a estudiar también un poco esto de los hábitos de compra y demás de las personas. Y a partir del año pasado salía como esto de la tendencia como del slow selling, ¿no? Como que las personas están más tiempo para comprarnos y para confiar. Y por ahí yo le decía a mis clientes, como la gente necesita más tiempo, pero no más tiempo de que vos la bombardees. Más tiempo de que vos le des más tiempo para que procesen toda la información que vos ya estás compartiendo y que, como decimos, que elijan trabajar con vos, porque a mí, por ahí, yo escucho mucha gente que se queja de como, no, porque las personas que llegan a mis programas o a mis asesorías no se comprometen, son personas que quieren soluciones mágicas y como, si vos vas de este mensaje, como decimos, de la escasez, de tenés que hacerlo, es la única solución, y vas a traer personas que están desesperadas quizás por lograr ujú, resultados y si vos no tenés una energía o si no tenés un servicio que esté preparado para sostener una persona que esté atravesando por esa situación, y obviamente que van a pasar estas cosas. Pero como decís vos, muchas veces por el afán de completar los cupos, recibimos a ujú. cualquier persona que quiere llegar solamente por no animarnos a dar un mensaje distinto. Eso la verdad que tal cual, como resueno totalmente con lo que estás diciendo. Y me gustaría por ahí que le cuentes a las personas que van a estar escuchando este episodio, eh, bueno, si a vos te parece difícil animarte a comunicar distinto, a comunicar de otra forma, y, y si has sentido que has tenido menos resultados o distintos, o qué resultados has tenido comunicando de esta forma diferente. Ujú. Yo creo que para el común de los mortales, creo que para todos y a mí me pasa, es difícil comunicar distinto cuando todo el mundo te dice que tenés que comunicar de cierta manera. Aunque haya
10 filosofías distintas de cómo comunicar. Todas te van a decir comunicada de esta manera. Entonces, si no seguís alguna, vas a sentir como que entonces tu negocio no funciona. Hay una creencia muy fuerte de que si no hago lo que me dicen que tengo que hacer, entonces no voy a tener éxito. Y esa es una de las creencias con las que yo más tengo que luchar, porque me llegan, de hecho, llegan clientes diciéndome, ya no puedo estar publicando reels, ya no puedo estar publicando una vez por día. Necesito encontrar de qué forma puedo comunicar yo para que sea esto sostenible. Y ahí es cuando muchas, lamentablemente, llegan después de haber probado un montón de cosas y que eso les ocasiona quizás ventas, pero no satisfactorias, como vos decías en el caso este, o que llegan drenadas, cansadas y quieren buscar otra manera. Pero siento que es muy difícil hoy, con tanta información de lo que hay que hacer, decir, no, yo voy a encontrar mi propia manera. Pero es muy satisfactorio encontrar tu propia manera. A mí me pasó después de haber tenido de haber brindado un taller donde hice todo lo que había que hacer de comunicación. Mandé todos los mails que tenía que mandar, hice publicidad, hice todo y no se sumó nadie. Y fue como, basta. O sea, llegué al límite de, sí, no voy a generar, si ventas haciendo todo lo que dicen, evidentemente tengo que encontrar mi forma. Fue para mí un parate como del universo diciéndome, no, así no es, tenés que buscar tu propia forma. Y fue un montón de tiempo hasta que encontré la creatividad estacional, de cómo seguir mis ritmos. Y yo digo que buscar mi propia forma me terminó llevando a dar una charla TEDx. O sea, yo creo que al final es como que todo se van uniendo a los puntos y si yo no hubiese ido, parado y decía, a ver, ¿cuál es mi forma de crear, mi forma de comunicar? Eso terminó en algo, ¿no? Entonces creo que animarnos a encontrar nuestras propias formas va más allá de conseguir que se completen los cupos o conseguir que, no sé, tenga más ventas a fin de mes o volverme viral o lo que sea, sino que es más un trabajo más a largo plazo porque tu marca personal es a largo plazo. Entonces, a buscar mis propias formas, aprendí más de mí, de cómo quiero vender, de cómo quiero mis servicios, de la longitud en la que puedo sostener un proceso o no, si tiene que ser iniciales o no. Entonces hay un montón de cosas que se van aprendiendo que van más allá del resultado que todos quieren, que es vender. Entonces, siento que esa es la principal como creencia de que si no hago esto no funciona y porque lleva tiempo, porque es fácil seguir la receta que te dice el gurú de turno de estos son los 3 pasos para tener un funnel exitoso de ventas y lo aplicas en una semana y puede funcionar más o menos, pero el hecho de decir, empezar a hacer una introspección y el autoconocimiento que requiere encontrar tu propia forma, lleva tiempo, lleva prueba y error, que te salga mal y tengas que volver a rever. Y eso, siento que muy pocas personas hoy están dispuestas a hacer esa inversión de tiempo. Hay mucha inversión de plata en mentores, en programas, high ticket, hay muy poca inversión de tiempo porque estamos en una cultura muy resultadista, muy de lo a corto plazo. Entonces, cuando te digo, bueno, no, te estaría bueno que veamos con tiempo, este es como que la persona dice, no, no, pero yo necesito para el alquiler. Sí, bueno, pero invertamos tiempo ahora para que luego te sea más fácil aplicar todo lo que vos aprendiste de vos mismo y empezar a acomodarte. No significa que, además, algo que pasa es que una vez que aprendes cómo son tus formas y cómo conectarte con tus propias formas, después lo podés ir actualizando. Vos vas cambiando, pero ya sabés cómo volverte a hacer las mismas preguntas. En cambio, si vos cambiás y tomás una receta de otro, es más difícil poder hacer esas actualizaciones y que te vayan acompañando. Entonces, creo que para mí la inversión de tiempo a veces es mucho mayor que la inversión que puedas hacer con alguien que te vende el programa final o todo. Y eso hoy, en esta era de la velocidad, es como creo que el recurso más importante. Sí, esto que decís vos que a mí también me pasa de encontrarme con personas a las que yo le digo, bueno, la tecnología nos ha mal acostumbrado que todo está como a un clic de distancia. Yo hago clic y listo. Y eso no pasa en los negocios. Si nosotros podemos pensar en
cualquier marca exitosa de años, o sea, pensar, no sé, qué sé yo, McDonald's o no sé, o marcas así como les costó un montón de tiempo llegar a donde están. No es que un día dijeron, ah, bueno, voy a hacer esto y listo. Y lo mismo, a nivel marca, a nivel branding, marketing, se han ido actualizando como decís vos, pero porque han encontrado también su forma, su lugar, su espacio en el... Y siento, como decís vos, que las personas no están dispuestas a muchas veces a darle tiempo al negocio, a la comunicación, es como que decimos, ah, bueno, aplico esto 2 semanas, no me funcionó, listo, me voy a otra cosa. Y las Ujú, estrategias llevan tiempo. No es que, yo siempre le digo al cliente, no es que vos vas a publicar algo un mes y ahí ya vas a tener resultados. O sea, no, toma tiempo para que nosotros podamos ver si funciona, si no funciona, si hay que hacer ajustes, cómo encontrar la propia forma de tu marca. Y es cierto, es más fácil como subirse al programa del, como decimos, del mentor de turno, hacer la fórmula y listo. El problema es que esas fórmulas pasan de moda, es lo que siempre digo. O sea, ahora está en auge esto de esto es lo que hice para no sé qué cosa, viste que ahora está como eso, ese tipo de, ¿viste? De mensajes titulares, o este es el error, que no sé qué. Y antes era 3 tips para no sé qué, y las ujú, cosas van pasando de moda. ¿Qué es lo que pasa? El mentor de turno, que a lo mejor sabe un poco de marketing, lo que sea, se va a poder actualizar cuando esto pase de moda. Pero la persona no, porque no sabe, no tiene tampoco la obligación de saber. Entonces ujú, siempre va a estar dependiendo de que alguien más, como decís vos, le diga qué es lo que tiene que hacer y ahí vamos como los eternos alumnos de este cursitis crónica, que estoy como necesitando todo el tiempo, como cuando iba a la escuela, necesitando que me digan a qué hora tengo cada materia y qué tengo que hacer. Y construir un negocio, creo yo, va más allá de eso. Llega un punto en el negocio en el que vas a decir, bueno, ya está, ya no tengo que seguir aprendiendo. Ahora quiero aplicar, quiero dedicarme a hacer lo que me gusta, no seguir como estudiando. Siento que tal cual, que, que a mí también me pasa eso a veces, como que digo, uy, las cosas van muy lento. Y después digo, bueno, pero yo sé que voy por el camino correcto, que cuando empecé a hacer ujú, esto, empecé yo a estar como decimos más tranquila, mi negocio siguió siendo rentable, no es que yo dejé, o sea, no es que el marketing minimalista es, bueno, comparto menos contenido y chao, no, hay como toda una filosofía, hay una estructura detrás ujú, que lleva tiempo, pero que cada vez llega gente más alineada, que cada vez las cosas son más fáciles, que cada vez me siento menos atada a las tendencias, al ujú, escroleo. Además, yo a veces le digo a la gente o me preguntan, che, ¿no viste tal meme, tal tendencia? Y yo como, no, le digo, es como que ni estoy a veces, ¿viste? En las redes. Y, y es que creo que el marketing, la comunicación van más allá de las redes, es otra cosa. Así que la verdad que genial coincidir. Bueno, y yo sabía más o menos como que venía leyendo ahí que teníamos una mirada bastante similar. Así que bueno, para ir llegando ya al final del podcast, bueno, me gustaría que nos compartas un poquito tu mirada acerca de esto, ¿no? De, ya algo nos compartiste, pero como para dejar un mensaje más concreto, esto de el tema de las tendencias y demás. Bueno, yo tengo esta mirada como que para mí ujú, son cosas que te pueden dar como un empujón, pero que no es a largo plazo el resultado que te puede llegar a brindar versus otras formas de hacer las cosas que quizás te ayuden a crear y sostener un negocio a largo plazo. ujú. A mí lo que me pasa con las tendencias es que veo que se usan como sin un objetivo claro. O sea, no me subo a una tendencia de, por ejemplo, como decís, estos titulares, o el hecho de utilizar cosas de lujo, o el hecho de, no sé, de mostrar mi escritorio súper ordenado, o filmarme mientras estoy mirando la pantalla de la compu. Como que son un montón de tendencias que se van repitiendo, pero a menos que esa forma de ejecución te ayude a vos a amplificar o mejorar la forma en la que vas a comunicar tu mensaje y reforzarlo, utilizarlo. Pero lo que pasa es que cuando se empiezan a ver a todos los posteos de la misma manera, tu mensaje pierde validez o pierde poder porque se pierde en un mar de cosas iguales. Entonces, es como que
las tendencias son comportamientos que empiezan por algo que por ahí se hace viral, pero que a veces ni siquiera tiene un objetivo claro. Es algo que le funcionó a alguien, fue gracioso, lo empezaron a replicar, pero ya cuando se empieza a replicar es como que pierde el poder de ese mensaje, porque la gente no le va a dar importancia porque ya lo vio 3 veces en otras marcas hace 2 días. Entonces lo tuyo, ¿por qué va a haber esa forma tuya de hacerlo si es lo mismo que está repitiendo todo el mundo? Entonces siento que es al buscar como tus propias formas de cómo comunicar, cómo decir las cosas, cómo compartir el mensaje, siento que estás creando algo nuevo que nadie vio en ninguna plataforma. No digo crear la rueda, o sea, inventar la rueda, algo nuevo, pero no hay, yo digo, o sea, si las dos vamos a hablar no sé, si las dos nos ponemos a dibujar una casa en este momento, las dos la vamos a dibujar de una manera distinta. Pero porque vos tenés una percepción vivís en un barrio distinto, tenés un aprendizaje distinto, herramientas diferentes, y yo tengo otras. Entonces, podemos hablar de lo mismo, podemos las dos ser coach exactamente de lo mismo. Sin embargo, si vos le pones tu visión y yo la mía, los posteos van a ser distintos y las personas van a poder ver los dos nuestros, los dos le va a llamar la atención y nuestro mensaje va a seguir fuerte por esa razón. Entonces creo que más que seguir tendencias y qué es lo que funciona, qué es lo que se viraliza, yo me preguntaría qué es eso que yo quiero reforzar de mi mensaje y siento, esto es lo que todo el mundo tiene que saber de mí, de mi visión o de cómo se hacen los negocios o de lo que sea, y eso comunicarlo y repetirlo. Y crear vos tus propias tendencias, qué es lo que a vos te funciona. Si a vos te funciona contar historias, si la gente se engancha con vos cuando le contás una historia personal o cuando le mostrás una foto de tus viajes, buscar tus propias tendencias y no caer en el montón y perderte en ese mar de comunicación para que cada posteo que hagas, aunque publiques una vez por semana, que cada posteo, que cada pieza de comunicación tenga el impacto que vos querés en tu negocio y con tu mensaje y que no se disuelva. Porque si no, podemos estar publicando todos los días, pero si hacemos todo lo mismo que todos, es como si nada, es como si no estuviésemos. Tal cual. Sí, es eso que siempre digo, es como cuando empezamos a seguir estas fórmulas o incluso como decís, o se pone de moda un estilo gráfico, entonces todo el mundo sube como con el mismo estilo, las mismas tipografías, entonces es como, bueno, no te diferencias, no logras resaltar en ese mar, sos como una gota más de esa Ujú, agua y creo que animarse a mostrarse como uno es, no es fácil, pero a la larga termina siendo mucho más provechoso, ya tanto a nivel personal como a nivel marca. ujú. Así que bueno, Lu, agradecerte por haberte sumado a este espacio, por haber aceptado la invitación. Para mí fue un placer hablar con vos, escuchar tu mirada. Em, Ahora si querés contar brevemente si estás a lo mejor lanzando algo, o si tenés algún servicio disponible o algo que las chicas puedan ir a ver, me gustaría que lo cuentes, así las que escuchen el episodio pueden también conocerte más. Bien. Bueno, gracias por la invitación, me encantó la charla, me encantó también hablar con alguien que resuena así con esto mismo que quizás no es tan fácil de ver hoy en las redes. Y tengo una propuesta que es estacional, que es Hacedoras, que es un círculo de mastermind y mentoría grupal, donde justamente le damos espacio a los procesos. Esto surgió de que siempre veía que todo el mundo hablaba de los resultados inmediatos en Instagram, pero me encontraba que nadie hablaba de los bloqueos, de las dudas, de todo lo que pasa mientras estamos accionando, llevando adelante un negocio, sacando un nuevo servicio. Entonces es reunirnos cada 15 días para charlar con objetivos específicos sobre eso que estamos intentando hacer o algún objetivo que tengamos a corto plazo. Y eso siempre lo hago con el cambio de cada estación y empezamos la semana que viene con estos encuentros. Y después están las mentorías creativas, donde siempre vemos cuál es el concepto creativo, cuál es el mensaje principal que querés darle a tu marca y desde ahí crear en coherencia tus servicios, tu comunicación, más bien enfocado en la creatividad. Y esos son mentorías uno a uno, que son
pocos encuentros o de un proceso en función de lo que la persona necesite. Así que por ahora esos son los servicios que están vigentes. Y bueno, y siempre el podcast, que lo voy a retomar también, que se llama Tecito Creativo, así que me gusta que tengan nombres parecidos. Y también estoy dándole mucha fuerza al email marketing, más que también a las redes, porque siento que es una forma de comunicación que a mí me sirve para conectar un poco más y me gusta escribir, así que también invitadas a sumarse a la lista si tienen ganas de seguir aprendiendo sobre este mundo. Buenísimo. Bueno, genial. Muchas gracias a los que lleguen hasta el final del episodio, que nos estén escuchando. Pueden encontrar a Lu, la pueden encontrar en redes, en Instagram. Así pueden sumarse a alguna de estas propuestas, al podcast, escuchar los episodios que ya están grabados o sumarse a la newsletter para recibir esos mails que seguramente han de ser súper lindos, súper introspectivos. Así que bueno, yo también saludo a todos los que se estén escuchando. También pueden encontrar, estuve brindando una mentoría gratuita hace poco, así que también está la grabación disponible por si aún la quiere chusmear y conocer más sobre estas formas diferentes de comunicar. Así que nos estaremos escuchando en el próximo episodio.